Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con una breve presentación y seguimos dando tiempo a que se vayan conectando los asistentes a este webinar. Primer webinar que organizamos desde Cajamar, después del periodo de la parada de verano, del periodo estival. En este caso vamos a hablar de un cultivo que es ancestral, no es de los cultivos pues, más antiguos que ha domesticado el hombre, como es la higuera, de la que España es el principal productor a nivel europeo, con una superficie que ronda las 14.000 hectáreas y unos rendimientos, una producción que está en torno a las 50.000 toneladas. Es un cultivo que ha crecido bastante en los últimos 10 años en los países del entorno de la cuenca mediterránea, sobre todo en Turquía, en Marruecos y también en cuanto a la superficie y la producción en España. Esto es así porque por un cultivo que se presenta como una alternativa de futuro para la producción, tanto para fresco como para seco, sobre todo porque pues, es bastante más tolerante, se adapta mejor a determinadas condiciones, es menos exigente en cuanto a clima y es menos exigente también, se adapta muy bien a condiciones adversas tanto de suelo como de salinidad, sequía, etcétera. Sin embargo, bueno, pues como cualquier otro frutal, si lo tratamos bien, lo cultivamos en buenas zonas y lo mimamos, pues podemos incrementar notablemente los rendimientos y la productividad, que es un poco también hacia donde vamos. La selección de variedades, el desarrollo de nuevos sistemas de producción de forma intensiva, ecológico, o el cultivo protegido, así como el tema de la post cosecha, que para el olivo, para la higuera, pues es clave. Son factores que van a ser claves para mejorar nuestra competitividad. Hoy, en este webinar, intentamos presentar estas innovaciones que se están desarrollando. Contamos con la presencia de centros de investigación como el CICITEC, el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Extremadura, empresas pioneras como FIC Europa, y además pues contamos con la presencia del compañero Carlos Baisauli, de nuestro centro de experiencia en Paiporta, que también nos va a contar unos ensayos específicos con el cultivo de la higuera en cultivo protegido y en hidropónico. Bueno, y sin más dilación vamos a comenzar con la primera de las ponencias. Va a ser a cargo de Margarita López Corrales, que es doctor ingeniero agrónomo, como he dicho, dentro del CICITEX, en el área de fruticultura, en concreto en la finca de la Orden. Y bueno, pues Marga es referente nacional en el cultivo de la higuera, aunque trabaja también con otras especies, pero bueno, su experiencia con el cultivo es bastante amplia y ha trabajado sobre todo en lo que está relacionado con material vegetal, variedades, selección de nuevas variedades, etc. Pues Margarita, cuando quiera, nos va a hablar de lo que es la situación actual del cultivo y un poco por las tendencias en cuanto a investigación e innovación. Hola, buenas tardes a todos. Muy buena. Paso a compartir, ¿no? Sí. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la presentación? Se ve en el modo doble. Tienes que Doble. darle a... Sí, se ven las dos pantallitas. Está en modo moderador. ¿Así? En opciones de presentación, mira a ver si lo puedes poner en modo... ¿Se ve bien ahora? No, se está viendo doble. Dale a duplicar presentación, a ver. ¿Y ahora? No. Ahora te ha salido. Vuelve a compartir pantalla. Ha pasado como antes de la prueba. No te Sí. preocupes. ¿Ahora? Ahora se ve perfecto, Marga. ¿Ahora se ve? Sí, perfecto. De Cuando quieras. acuerdo. Tienes 20 Vale, minutillos, ¿vale? muy bien. Intentaré ser breve.
Bueno, pues buenas tardes a todos y en esta exposición os voy a hablar los trabajos que estamos desarrollando en investigación y desarrollo tecnológico en el cultivo de la higuera desde hace aproximadamente 2 décadas. Vamos a ver. Todo comenzó aquí en el banco de germoplasma de higuera porque consideramos que la ordenación del panorama varietal era clave para posicionar la higuera como una alternativa frutícola. En la actualidad el banco de germoplasma cuenta con unas 300 variedades que han sido caracterizadas a nivel morfológico y molecular. Para ello tuvimos que desarrollar el protocolo descriptivo de la UPOV mediante una encomienda de gestión con el Ministerio de Agricultura, ya que el registro oficial de variedades comerciales era necesario abrirlo para elaborar la lista oficial de variedades. En este momento, en la actualidad, consta de 51 variedades, todas, excepto una, están carentes de royalty, y todo esto lo que hizo fue que el sector viverístico empezase a prestarle atención a la higuera, y todo ello da una seguridad y transparencia al mercado. Bueno, me gustaría decir que la higuera no es un fruto, sino que es una infrutescencia en cuyo interior se encuentran las flores. Por otro lado, los frutos están las brevas, que se desarrollan en la madera del año anterior, y los higos, que se desarrollan en el crecimiento del año y siempre, siempre ahí en la axila de una hoja. Por otro lado, es una especie dioica. Por un lado está la higuera masculina y por otro la femenina, que son las productoras de los frutos comestibles, y a su vez se dividen en partenocárpicas o persistentes, que son las que producen frutos de las que se consumen y que pueden ser uníferas. Bueno, las persistentes son las que no necesitan polinización, que son las que se cultivan principalmente en España, y que pueden ser uníferas productoras de higos o bien bíferas productoras de brevas o higos. Y luego están las variedades tipo San Pedro y Esmirna, que son las que necesitan caprificación, que la realiza una avispilla, que es la Blastophaga senes, y que se cultivan pues sobre todo en países árabes y también en Estados Unidos. Decir que hay una gran diversidad varietal, no solamente en la forma de los frutos, sino también en la coloración de la piel y en la coloración de la pulpa. Las principales zonas productoras de España en la actualidad son las que aparecen marcadas en rojo, con la peculiaridad de utilizar diferentes variedades en cada una de ellas, y el destino de la producción, todas son para consumo en fresco. El predominio es de consumo en fresco, excepto Extremadura, que predomina principalmente el consumo para seco. ¿Cuáles han sido los puntos claves para que esta especie se haya implantado como una especie competitiva? Pues nosotros pensamos que puede ser el que los costes de implantación de esta especie son relativamente bajos, el que están carentes de royalty, los costes de producción de cultivo también son bajos, necesitan pocos insumos, una baja incidencia de plagas y enfermedades, lo cual también facilita el cultivo en ecológico. Hay un incremento, llevamos pues en la última década, pues llevamos ahí un incremento de la demanda, con precios tanto en fresco como en seco al productor bastante competitivo. Se trata también de un cultivo social que genera una gran mano de obra, y lo cual permite fijar poblaciones en zonas rurales, y también, bueno, pues todo ese trabajo que nosotros llevamos realizando de mayor conocimiento de variedades y técnicas de cultivo a lo largo de todos estos años. Quiero diferenciar, por un lado, todas las innovaciones de lo que es el cultivo en seco, y luego pasar al cultivo en fresco. En el cultivo en seco, el cultivo tradicional es en secano, es no intensivo, con amplios marcos de plantación, con producciones medias, dependiendo de la fertilidad del suelo, entre 1.500 y 3.000 kilos por hectárea, en el que predomina la variedad calabacita de excelente calidad organoléstica, y otras en el norte de la provincia de Cáceres o en las estribaciones de la Sierra de Gredo o Toledo, en el que se utiliza la cuello dama blanco. Si vemos las estadísticas agrarias a partir del año 2002-2003, vemos que aumenta muy rápidamente la producción, y eso es debido a la introducción de esta especie en el regadío. Aquí vemos cómo disminuyen
disminuyen esos marcos de plantación, hay un aumento de la densidad de planta, lo cual también se viene favorecido por el riego. Vemos cómo el sistema de formación es en vaso alto, porque los higos a medida que maduran van cayendo al suelo. Es muy importante el riego, suelen ser riegos de apoyo, y en el caso del cultivo en seco hay que evitar el contacto de todo lo que es el agua alrededor de la copa del árbol, con lo cual estas líneas de riego suelen pasar al centro de las calles a medida ya que los árboles alcanzan mayor volumen de copa, y evitar eso, todo el contacto con el agua, para evitar la pérdida de calidad y problemas con hongos aflatoxigénicos. Bueno, nosotros en el año 2010 pensamos que la higuera podría estar en superintensivo, y planteamos un ensayo con un marco de plantación de 5×2, son 1000 plantas por hectárea, y lo que implementamos fue un sistema de recolección con mallas suspendidas a unos 50 centímetros del suelo. El objetivo de este sistema no solamente es conseguir facilitar la recolección, sino también una mejora de la calidad higiénico-sanitaria del producto. Hay que decir que a partir de los primeros años, son podas ligeras, pero a partir del 10º nosotros ya este año hay que mantener lo que es el volumen de copa dentro de las mallas, que tienen desde la zona central, tienen 2 metros a cada lado, pues se mantiene, se realiza el topping y mantiene el árbol en este volumen. Y las producciones a partir del 8º año ya se obtienen producciones de 10 toneladas de higo seco con la humedad del 24%, que es la adecuada para su comercialización. Sin embargo, este sistema, pues el mayor inconveniente que tiene es la instalación de este sistema de recolección, con lo cual durante estos años, en el año 2019, pensamos en establecer otro sistema que fuese más barato, lo que es el sistema de la recolección. Y este proyecto lo aprobaron el año pasado, con lo cual vamos a empezar a estudiar, y la idea es colocar una malla antihierba en espaldera, otro sistema de formación en espaldera, y colocar una malla antihierba a lo largo de la línea de plantación, y utilizar un aspirador de frutos secos para la recolección. Y también en este proyecto, que es en colaboración con CICITES INTAEX, que es el centro tecnológico más destinado hacia la poscosecha, y con la universidad, pues también se va a hacer un estudio de control de la maduración mediante la utilización de licitores. En relación a los ensayos de comportamiento agronómico para variedades para consumo en fresco, bueno, pues cuando a nosotros vienen agricultores a preguntarnos qué variedad utilizamos, lo primero que les decimos es que a qué mercado va dirigido, con quién, a quién le va a vender esos higos o esas brevas, ya que a partir de ahí pues tiene que tomar una serie de decisiones, como es qué tipo de producción, si quiere solo brevas, solo higos, qué fecha de maduración, temprana, tardía, la coloración de la piel o la pulpa. La zona de producción también es muy importante, porque no todas las variedades se comportan igual, por ejemplo, sensibilidad al frío o bien por exceso de calor, también no se comportan de la misma forma. Luego también las características productivas, el calibre o el grado brid, todo eso, a qué tipo de consumidor va dirigido, y por supuesto la actitud post cosecha, que es fundamental, porque es un fruto pues, que tiene una corta vida post cosecha, aunque bueno, también en estos años pues también hemos realizado en colaboración, el INTAEX ha realizado ensayos con la utilización de film microperforados que prolonga la vida útil. ¿Cuáles son los caracteres deseables de una variedad para consumo en fresco? Bueno, pues ahí tenéis el tamaño, que sea medio grande, la firmeza de la piel, que está muy relacionada con la prolongación de la vida útil, el ostiolo que sea pequeño para evitar la entrada de insectos, bajo agrietamiento, el color de la piel y la pulpa depende del mercado, que sea aromática, alto contenido en sólidos solubles, que se desprenda fácilmente el pedúnculo, porque por ahí también disminuye la vida útil, que se pele bien, aunque hay mercados donde hay consumidores que se las comen con piel, en la ausencia de defectos y lo que hemos dicho, la calidad post cosecha. En este sentido, nosotros en el año 2007 establecimos un ensayo con 10
variedades a un marco de plantación de 5×4. En vaso bajo veis la diferencia que existe entre el cultivo en seco y el cultivo en fresco. Aquí hay que realizar la recolección desde el suelo, entonces es necesario formar los árboles pues a partir de los 50 centímetros del suelo. Obtuvimos muy buenos resultados en este ensayo, en el que vimos que hay una serie de variedades, el alto potencial productivo de algunas de ellas, por ejemplo la San Antonio, que es una variedad muy temprana con unos frutos dulces que son muy jugosos, que tienen producciones medias de higos, también tienen una producción importante de breva y un calibre medio a lo largo de toda la recolección. Hay que indicar que se recolectan 2-3 veces por semana durante aproximadamente pues un mes, mes y medio. Otra de las variedades también con buenos resultados fue Cuello Dama Blanco, que es una variedad, aunque es botánicamente bífera, principalmente para producción de higos, y que tiene también la doble actitud para seco y es de fecha de maduración media. Y aquí vemos con altas producciones en el octavo, eso es en el octavo verde y con un peso medio de 50. La Colar de Elche, que esta es la variedad más cultivada para fresco en España, en toda la zona del Levante, que es de fecha de maduración media y que tiene unos frutos jugosos y con buena actitud para la manipulación. Y bueno, pues aquí los resultados que tuvimos fueron altas producciones media alta para higos, y aquí lo que vimos es que este intensivo de 5×4, debido al porte de la variedad, que es bastante abierto, habría que ampliar este marco en el caso de los intensivos. En el año 2010 nosotros vamos evaluando variedades en el banco de germoplasma, establecimos un nuevo ensayo con otras variedades que también pensamos que tenían interés comercial. Esta es la Dalmatí, que es una variedad de fecha de maduración media, que se caracteriza por ser muy productiva, con unos frutos de gran tamaño. En el octavo verde tenía 32 toneladas por hectárea de producción y con unos frutos medios de 61 gramos. Otra de las variedades, la negra cabezuela, también de fecha de maduración media y también con unos frutos de tamaño grande, con producciones también bastante elevadas y con un tamaño medio de 68,8 gramos. La moscatel negra, que es principalmente por ser unos frutos muy dulces y firmes, tiene el tamaño como las otras variedades, pero también tiene una producción bastante elevada, que sobrepasaba en el octavo verde las 22 toneladas, con un peso medio de 44 gramos. Bueno, nosotros seguimos trabajando con los sistemas de formación, más que nada porque los fruticultores nos dicen también que a la hora de recolectar la fruta, el acceso en las zonas interiores pues es bastante costoso. Además debe realizarse con guantes, con gafas protectoras, porque el látex quema. Entonces, bueno, pensamos en ver la actitud de esta especie en espaldera, y en el año 2016 establecimos este ensayo con una serie de variedades para ver su potencial productivo a un marco de plantación de 4×4. Aquí os presento, por ejemplo, la variedad Dalmatí o la San Antonio, pues en el tercer verde ya tenía una producción de 18 toneladas por hectárea, con una alta eficiencia productiva. Y bueno, ahí el peso medio, hay que decir, nosotros también hacemos a lo largo de toda la recolección, vemos cómo varía ese peso medio, de forma que podemos agruparlo para ver pues por el tipo de envase o por el tipo de suministro, ver en qué periodo pues alcanzan esos mayores calibres y peso de las variedades. Bueno, otro de los ensayos que también consideramos que puede ser muy interesante para los fruticultores es la selección de diferentes clones de albacor. Nosotros en el banco de germoplasma estamos continuamente, bueno, mediante prospecciones o envíos de material vegetal, pues llegamos a tener hasta 26 clones distintos, todos iguales a nivel molecular. Eso es debido a que esta es una variedad muy antigua que se ha cultivado por donde hemos ido conquistando diferentes zonas, y entonces estos clones veíamos que había diferencias productivas. Entonces, por ejemplo, pues vemos cómo
hay diferencias en el calendario de maduración, de la entrada del inicio de maduración y la amplitud de ese periodo de maduración. También hay diferencia en la producción entre los diferentes clones y también hay diferencia en el calibre. Pensamos que todo esto puede ser muy interesante para los fruticultores, pues de cara a la hora del mercado. Primero, les va a permitir alargar el periodo de entrega de frutas a los mercados y también dependiendo si lo que quieren es calibre, si lo que quieren es producción, en fin, que pensamos que podemos tener clones muy interesantes para suministrar a los productores en base a sus necesidades. Y bueno, otros trabajos de investigación en los que formamos parte es un proyecto de la Unión Europea, un proyecto PRIMA, con Italia, que es el coordinador, con Túnez y con Turquía, lo que permite y lo que pretende es valorizar el cultivo de la higuera en toda el área mediterránea y en el que vamos a hacer un fenotipado de todos los bancos de germoplasma para buscar variedades resistentes a sequía y a la salinidad, y que en Italia van a identificar a nivel genómico, pues los genes responsables de sequía y salinidad, con lo cual, bueno, pues eso puede ser también muy interesante para toda la zona mediterránea. Otro de los trabajos que también estamos empezando es la selección clonal y sanitaria de calabacita y cuello dama blanco, como variedades muy importantes y muy interesantes, y por su antigüedad, pues hemos visto que hay diferencias que hay diferentes clones y diferencias entre ellos. Otros estudios que también estamos iniciando pues son la utilización de secaderos artificiales para la actitud de determinadas variedades a realizar el secado en condiciones artificiales. Y luego también pues hemos seleccionado higueras de muy bajo porte, poco vigorosas, y que pensamos que pueden ser interesantes para su utilización como patrón o incluso en invernadero. Y bueno, he ido un poco rápido, muchas gracias por su atención, y bueno, pues todo el que tenga interés en visitarnos, estamos abiertos y serán bien recibidos en Cicitex. Buenas tardes. Gracias, Marga. Gracias por tu presentación. Es verdad que ha sido intensa, con muchísima información. No he comentado con anterioridad, pero al final de las ponencias pues se abrirá un turno de preguntas en la que los asistentes pues podrán preguntarle a los diferentes participantes o aquello que estimen oportuno. Y en fin, pues nada, Marga, que muchísimas gracias. Gracias a Que ha vosotros. sido muy interesante y muy, vamos, un trabajo muy, vamos, de muchísimo tiempo. Se nota. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con Francisco Balas, que es el responsable de producción y de investigación y desarrollo en la empresa FICI Europa. Es una empresa joven que está apostando por la innovación. Trabaja tanto con higo fresco como con higo seco, y yo creo que es bastante interesante lo que nos va a contar ahora nuestro amigo Francisco. Cuando quieras, Buenas tardes, Paco, tienes muchas 20 gracias. minutos. Paso a compartir mi pantalla. Bueno, pues antes de nada quería agradecer a Cajamar la invitación a participar en este webinar, que siempre es un placer colaborar con ellos, y de igual manera a la plataforma Tierra y Aprende ADN Agro, pues por la coordinación y la organización de este evento. Bueno, pues me voy a presentar antes que nada. Mi nombre es Francisco Balas, yo soy biólogo y biotecnólogo por formación y llegué al mundo de la agricultura pues desde la mejora genética. Empecé a trabajar con higueras en el año 2010, precisamente en el equipo de investigación de Margarita López, que Marga, que considero mi mentora y es la persona que me permitió pues empezar a trabajar con esta especie tan interesante. He desarrollado mi carrera con otras especies vegetales como genetista en cerezo, en cebolla, y actualmente me dedico en exclusiva pues al cultivo de la higuera y a su comercialización como responsable de producción y de I+D en FICI Europa SL, que es una empresa de la que os voy a hablar más adelante. Así que bueno, mi intervención va a consistir en lo siguiente, en explicaros un poco quiénes somos y a qué nos dedicamos,
una breve introducción sobre aspectos generales del cultivo de la higuera que creo que son de interés para todos. De ahí a pasar a explicar las características de los sistemas de producción superintensivos a cielo abierto, que es en lo que estamos trabajando nosotros. Nosotros también, bueno, trabajamos como consultores y normalmente asesoramos a agricultores, cooperativas y otras empresas. Y bueno, en todos estos años de experiencia nos han ido saliendo una serie de preguntas que la gente suele repetir, así que he decidido también incluirlas en esta presentación. Nada, compartir algunos recursos y dejar tiempo para las preguntas y el debate. FIG Europa SL, pues como ha dicho Juanjo, es una empresa muy joven, se fundó en 2018. Actualmente tenemos 30 hectáreas en producción, con una producción de unas 300 toneladas, que es lo que hemos cosechado este año. Tenemos distintas variedades en producción y tenemos segmentado nuestro mercado en higo fresco para mercado, que sería el higo fresco normal que encontramos en cajas. El higo fresco para industria, que es uno de nuestros puntos fuertes como productores, y el higo seco. Nosotros, además de agricultores, somos comercializadores. Entonces, pues bueno, nos dedicamos a producir nuestros higos y comercializarlos, dado que tenemos cierta capacidad logística. Y además, como comentaba anteriormente, pues somos también asesores de otros agricultores, de cooperativas y empresas. Y tenemos una forma de ver, digamos, la producción, pues desde el punto de vista de la colaboración. Más que ver el sector como una lucha, pues creemos que hay que colaborar con otros actores que pueden también ser importantes también para nosotros. Y de esta manera, pues tenemos colaboraciones con el CICITEX, donde trabaja Margarita, con el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, que es un centro de investigación de aquí de Badajoz, con la empresa agropecuaria municipal de Guareña, con Ficus Fruit, que es la empresa de mi buen amigo Paco Boix, que es del que aprendemos algo casi que a diario, y con el que tenemos también colaboraciones comerciales, y con la empresa Alpasa Farms del estado de Jalisco, en México, con la que también tenemos una relación muy estrecha y tratamos de colaborar para importar higo a Europa en las fechas en las que nosotros no somos capaces de producir. Además, tenemos un programa de mejora genética de higuera, que hasta donde yo tengo entendido somos el único programa de mejora genética de higuera vigente en Europa, y estamos trabajando en el desarrollo de productos de valor añadido, pues bueno, para aprovechar, digamos, el higo de segunda categoría que no es comercial y que, bueno, que pueda ser utilizado. Así que el objetivo de esta charla es transmitir que la higuera es un cultivo con muchas posibilidades, pero que afronta diversos retos agronómicos, operativos y comerciales, y que para gestionar una plantación de higuera es necesario evolucionar a sistemas de producción más eficientes. Así bien, bueno, sé que hay gente que es de fuera de España que nos está viendo, así que bueno, estamos aquí en la península ibérica, más bien en la zona oeste, la comunidad autónoma de Extremadura, donde predomina el cultivo de la variedad calabacita. Nosotros trabajamos tanto para fresco como para seco. Nuestras condiciones serían pues un clima mediterráneo continental muy caluroso y muy seco, con prácticamente cero precipitaciones en el verano. Nuestra producción es totalmente estacional, las brevas desde finales de mayo a principios de julio y los higos desde mediados de julio hasta octubre. Entonces producimos en esa época del año y el resto del año pues nos dedicamos a continuar el cuidado de las higueras, pero sin producir. La higuera en Extremadura está considerada una planta que forma parte de su vegetación y flora. Por tanto, es prácticamente silvestre y su nivel de adaptación pues, es casi total. Del mismo modo, pues se lleva utilizando, hay registros escritos de hace 2000 años, de la época de los romanos, en los que ya se sabe que había cultivo de higos en Extremadura, hasta el punto de que bueno, han aparecido también en registros arqueológicos. Entonces, todo esto, esta tradición milenaria del cultivo de higos en Extremadura, junto con las diferencias edafoclimáticas que hay en distintas zonas de la región, pues ha dado en distintos sistemas de cultivo que llamaríamos tradicionales. Normalmente cultivo en secano para seco, en marcos de plantación muy amplios, de pues eso, hasta 10 por 10, 12 por 12 metros, incluso también de árboles aislados. Era muy común pues, tener un árbol para producir, o unos pocos árboles para producir algo de higo para alimento de ganado, etc. Cultivos mixtos también, mezclados con olivos, y bueno, en definitiva, plantas sin ningún tipo de insumo y bueno, cultivos poco eficientes. La higuera ha sido en Extremadura pues muy cultivada durante muchas décadas. Se fue abandonando el campo, se fue abandonando el cultivo de la higuera. Sin embargo, como ha comentado antes Margarita, pues a partir del año 2006 vemos cómo hay un repunte de la producción, a pesar de que la superficie plantada ya no es tan grande. Esto es un aumento de productividad que ha dado lugar porque se ha incrementado la eficiencia
Se ha ocupado mejores tierras, como ha dicho Marga. Antes las higueras se dejaban para tierras residuales y ahora se plantan en regadío de mucha mejor calidad. Se ha hecho una transición masiva hacia el regadío. Ya prácticamente nadie, si puede evitarlo, planta higueras sin riego. Se ha aumentado la densidad de plantación, que esto es importantísimo, dado que tiene mejores tierras y más agua. Hay mayor conocimiento sobre las variedades, también por el trabajo que han hecho en el Cicitex. Y, en definitiva, hay un mejor manejo, lo que produce pues, más eficiencia. Actualmente es incluso un refugio para agricultores. Aquí en Extremadura pues, ha habido unos años muy malos, por ejemplo, con la fruta de hueso, y muchos agricultores han visto que la higuera pues, puede ser una opción para diversificar sus cultivos y defenderse un poco mejor de los malos precios de mercado. Así bien, pues pasamos a hablar de las características de los sistemas de producción superintensivos a cielo abierto, que es lo que trabajábamos nosotros, como comenté. Nosotros tenemos 4 sistemas de producción actualmente. Tendríamos higo fresco denso, que está en un marco de plantación de 5×4 a 500 árboles por hectárea. Higo fresco intensivo, que sería 1.250 árboles por hectárea. Higo seco superintensivo, que es una plantación parecida a la que ha explicado Margarita, que todavía no tiene la red de recolección, pero que esperamos ponerla en los próximos años, ya que esta plantación solamente tiene 2 verdes. Y el higo fresco superintensivo, que sería una plantación de 3 por 1,5 metros, que da 2.222 árboles por hectárea. Entonces, esta plantación, pues como veis, es tipo seto, ¿vale? Con un porte de formación muy baja, porque su objetivo principal es que la parte productiva de la planta esté entre la rodilla y el brazo extendido del trabajador. Como veis aquí, aunque esté todo un pequeño esportón, nosotros lo llamamos macaco, es un pequeño esportón con unos tirantes, se ha copado para la fotografía, pero normalmente no se llena tanto. Pues trabajamos, por ejemplo, para el higo para industria lo recogemos de esta manera, el higo para fresco se recoge de otra manera diferente. Entonces es muy sencillo, digamos, de recoger, ¿no? Es muy liviano para el trabajador recoger y dejarlo en el macaco y, bueno, pues eso aumenta la eficiencia, que es al fin y al cabo de lo que se trata todo. La entrada en producción de este tipo de parcelas es en el segundo o tercer verde. Tenemos unas producciones actualmente de entre 20 y 25 toneladas por hectárea, pero estas plantas, como he dicho, se plantaron en 2017 y todavía tienen mucho recorrido. Como desventaja, pues vemos que deja un poco espacio para las labores de logística y de labores de campo. El sistema de formación, como veis, es un vaso, más alto, más bajo. Nosotros jugamos con distintas intensidades de poda. Como veis en estas que han sido muy intensamente podadas de manera mecánica, pues tardarán más en entrar en producción que estas que han sido podadas de manera manual de apenas un despunte. Entonces, digamos que empezaremos la campaña con estas líneas y luego continuaremos con este sector, ¿vale? Pero más o menos la filosofía es la misma, de podar, mantener la planta muy baja, muy accesible toda la fruta, para que la recolección sea lo más fácil y rápida posible. La recolección, como ha dicho antes Margarita también, siempre con guantes, manga larga, sombrero, porque hay que protegerse del sol. Solemos comenzar las jornadas de recolección a las 6 de la mañana y terminamos a las 12, 12:30, de manera que sobre todo los higos frescos para mercado pues tienen que estar en el frío, si puede ser, antes de la 1 para enviarlos cuanto antes, y toda esa labor logística pues es muy importante. Y esta foto que os pongo aquí son específicamente de la variedad calabacita. Aquí vi una foto parecida, ya esta foto será más o menos del mes de mayo. Veis como aquí ya no tiene frutos, pero como se ve claramente que este tipo de poda va a empezar a producir mucho antes que la otra, lo cual nos permite escalonar pues, todas esas hectáreas porque las manos que hay para recoger pues, son limitadas. No obstante, si veis que los crecimientos anuales pues, vienen muy cargados de higo y son muy productivas, también se les da algún repasito siempre pues, a lo que son rebrotes y todo este tipo de maderas que no queremos eliminar. Y bueno, esta foto es para ver un poco lo que sería la recolección. La persona de pie, metida sin tenerse que meter mucho dentro del árbol y una recolección relativamente sencilla. El cultivo superintensivo es un medio, no un fin he puesto, porque bueno, no es que queramos hacer un cultivo superintensivo porque nos parezca bonito, que puede serlo, sino porque bueno, al final se trata de aumentar la productividad, de disminuir los costes de manejo, de optimizar insumos en definitiva, de disminuir los costes de personal, que han subido bastante en los últimos años, lo cual yo estoy de acuerdo y me parece que era justo, pero la realidad es que asumimos unos costes más elevados y tenemos que optimizar mucho la mano de obra. Hay que mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, pues aquí se han quitado ya las escaleras, las cajas, no hay que agacharse, etcétera. Teniendo una plantación superintensiva es más fácil
que consigamos los volúmenes adecuados que permitan una logística rentable, porque ya no es solo producir los higos, sino moverlos del punto A al punto B, que con una cadena logística y de frío adecuada. Entonces, para mover, tienes que trabajar pues mínimo con un palé al día, cada 3 días. Entonces, pues bueno, necesitas cierta cantidad de kilos para tú poder entrar en esa dinámica si eres un agricultor más o menos pequeño. Conseguir los picos de producción en el momento deseado, como puede ser un pico concreto de brevas o de higos tardíos o tempranos, que puede ser otra de las funciones de superintensivo, que es alargar la campaña. En definitiva, estructurar la producción, algo que nos permite hacer una mejora continua de todos nuestros procesos y, bueno, definir una estrategia, puesto que aunque estemos en el campo, pues tenemos que entenderlo como una industria como cualquier otra. Consideraciones previas al establecimiento de una plantación, que era que os comentaba un poco el conjunto de consejos que yo he ido un poco acaparando en los últimos años. El primero, más importante de todos, no lo pongo en letras más grandes porque ya no cabría, y es que hay que tener claro el objetivo comercial. Eso es lo primero que tiene que preguntarse uno antes de plantar la primera planta. Hay que vender antes que plantar. Si vamos a dirigirnos a una cooperativa, pues tendremos unas condiciones. Si somos un gran agricultor y vamos a ir a un distribuidor, pues es diferente. A mercados mayoristas, un país u otro cambian muchísimo los requerimientos del mercado. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro y, bueno, es lo primero que tenemos que hacer antes de reflexionar, antes de hacer nuestra plantación. De las primeras cosas, hacer siempre análisis de suelo, trabajar para conseguir un producto de calidad, porque hace unos años sí que todo era campo, literalmente, y se aceptaba mucho más los defectos en los higos, pero ya el nivel de la calidad promedia en España ha subido muchísimo y en toda Europa. Y si quien no esté por cierto umbral de calidad no va a llegar al mercado. Hay que estudiar y escuchar el mercado, ver lo que te van pidiendo y rectificar sobre eso, no encericarse con que tú tienes un producto, crees que va a ir bien, si no te va bien, pues tienes que cambiar tú. Una adecuada selección varietal, esto es importantísimo porque las opciones son tremendas, hay cientos de variedades disponibles de higuera de distintos tamaños, más alargadas, más gruesas, de piel verde, oscura, a raya, distintos tipos de pulpa, en fin, no voy a entrar en ello. Hay muchísimas variedades, entonces la selección de variedades que nosotros hagamos es una elección muy importante y tiene que ser hecha en base a criterios mercantiles, comerciales. Siempre con riego. Yo no recomendaría a nadie que plantara ahora en el año 2021 una plantación que no sea en riego, salvo que sea para una tierra, para secano, para higo seco aquí en Extremadura. Y aún así también me lo pensaría. La nutrición, que siempre se ha dado por hecho que la higuera, pues, aunque está muy adaptada, apenas tiene requerimientos y se ha demostrado, y Carlos nos va a hablar mucho más de ello, de que con ciertos aportes en el momento adecuado, pues la calidad y la producción aumenta notablemente. Tener claro si vamos a fresco o vamos a seco, como decía, plantearnos un objetivo. Aunque sea la misma planta, que tú plantes para fresco o plantes para seco, son dos manejos totalmente distintos. Y aunque estemos hablando de la misma especie, son dos cultivos diferentes. Y del mismo modo que vayamos a brevas o que vayamos a higos, porque la poda va a ser distinta y el marco de plantación va a ser distinto, las fechas en las que vamos a trabajar van a ser diferentes. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro. Para mí es muy común cuando alguien se acerca decir, bueno, quiero una planta, yo quiero ir para vender higos frescos porque tiene muy buen precio de mercado, pero quiero que se pueda secar porque si no los vendo, pues tengo esa segunda opción. Y bueno, pues eso ya es un error. O una planta que sea brevera, pero que también de higos, porque yo voy a ir a por brevas, pero si no consigo vender brevas, por lo menos saco los higos. Pues también es un error. Hay que ir a por un objetivo y centrarse en ello. Trabajar un volumen mínimo. A mí a veces me llaman agricultores y dicen, pues tengo aquí 500 kilos, 2000 kilos. No son volúmenes con los que se puede trabajar. Es decir, al final tienes que irte a, si tienes una gran superficie, pues una plantación más convencional, y si es una pequeña superficie, tecnificarla mucho más, irte hacia un superintensivo para conseguir esos volúmenes que te permiten trabajar de manera rentable. La logística y el packaging, que es importantísimo, porque lo que decía, hay que pasar del punto A al punto B, y esto se hace en una paquetería concreta que seguramente te va a requerir tu cliente y en unas condiciones concretas. No es lo mismo que se mueva, pongo aquí, esto es un contenedor de avión, que se mueva en un grupaje de camión a Países Bajos. Es decir, cambia todo dependiendo del destino y antes de empezar a producir deberemos empezar a tener contacto de quién iban a ser nuestros proveedores, tanto de paquetería como de operador logístico. La cadena de frío, como decía, sobre todo para el fresco, los higos tal como se recolectan tienen que llegar al frío casi que inmediatamente, entonces tenemos que tener el frío relativamente cerca y
Perdón. Y bueno, por último, los recursos humanos, ¿vale? Esto es algo que se le suele escapar mucho a la gente. Los higos, por la forma que tienen de recolectarse, nosotros recolectamos todos los días, con cuadrillas de 32, 36 personas. Entonces, traer tanta gente al campo a trabajar, el momento en el que estamos, la realidad es que hay mucha escasez de mano de obra en el campo. Entonces, bueno, uno tiene que plantearse, ¿seré capaz de tener gente suficiente para trabajar en el campo para recolectar todos mis higos en el futuro? Y si la respuesta no es un sí rotundo, pues igual hay que reflexionar e intentar, pues, acercarse o a una empresa de trabajo temporal o intentar hablar con una cuadrilla de confianza que podamos ir formando poco a poco, porque esto es un trabajo que se tiene que dar en el tiempo y que luego da sus frutos, porque cuando formas al personal y lo fidelizas, se nota mucho que la gente trabaja muy bien y saca un nivel muy bueno de calidad en los higos, pero no todo el mundo puede acceder a ello. Por otra parte, cuentan con una ventaja que son campañas muy largas. Al final la gente también quiere trabajar el máximo de tiempo posible y si le ofreces trabajar 2 meses y medio o 3 meses, puede ser desde las brevas hasta los higos, pues mejor que si es una campaña de recolección de ciruela que dura una semana, ¿no? Entonces, nada, en definitiva, eso es los consejos que yo podría daros. Comparto aquí un recurso, que es un libro que publicó Cajamar hace unos años, La fruticultura del siglo XXI en España, en el que Margarita y yo colaboramos y escribimos un capítulo sobre la higuera. La verdad es que ya está un poco desactualizado, pero para aquellos que tengan interés para introducirse en el mundillo de la higuera y en el cultivo, creo que sigue siendo una buena toma de contacto y está disponible para descargar en la página de Cajamar en publicaciones. Os dejo también mi contacto, fbalas@ecofiki.es. Podéis contactarme cuando queráis. Esta es nuestra página web, que ahora mismo se encuentra en obras, pero vamos, va a estar operativa el próximo mes. Y nada, bueno, en nuestras redes sociales también podéis seguirnos y publicamos ahí fotografías, compartimos información y podemos entrar en contacto de una manera más sencilla. Y nada, dar las gracias a todos los asistentes por su tiempo, por su interés. Les invito a que sigan estudiando sobre el mundo de la higuera, que es muy interesante. Y nada, si alguien me escribe, pues yo prometo contestarle, tardaré más o menos, pero seguro que le respondo. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Francisco, por ajustarte también a los tiempos y por ser también tan claro en tu exposición. La verdad que el proyecto que has planteado es, vamos, ilusionante, ¿no? Y se ve el grado de Sí. implicación y las ganas, ¿no? Vamos, se nota perfectamente la ilusión y las ganas de trabajar. Bueno, ya hay bastantes preguntas por aquí por el chat, como he comentado anteriormente, pues ya las iremos resolviendo cuando terminemos, que vamos a tener tiempo, pues en eso no os preocupéis, porque como estáis ajustando bastante bien, ya solo falta la ponencia de mi compañero Carlos Baisauli, el director del Centro de Experiencias que tiene Cajamar en Paiporta, y nos va a hablar del cultivo del invernadero de la higuera, en concreto en sustrato, una experiencia que comenzó hace unos 3 años aproximadamente, dentro de la línea de trabajo que venimos desarrollando entre las dos estaciones, en lo que es el cultivo de frutales en invernadero, pues como una alternativa y complemento a la producción de hortícolas y de otras cosas. Carlos, cuando quiera, igualmente 20 minutillos, ¿vale? Gracias, Juanjo. Pues nada, vamos a compartir el documento. Se ve bien, ¿no, Juanjo? ¿Ya? ¿Me confirmas que ya se comparte? Partido. Está, ¿no? Vale, estupendo. Sí, sí. Bueno, como bien ha dicho Juanjo, esto es una experiencia que nació a raíz de un proyecto IBACE que nos pidió Projar. Projar fue quien nos propuso el tema y aquí veis un poco los participantes en el proyecto, que son los compañeros de aquí del propio centro y los técnicos del departamento de producción de Projar. Vale. No voy a comentar esta primera parte porque yo creo que Margarita la ha desarrollado muy bien. Simplemente pues centrar un poquito, como digo, este proyecto IBACE en el que Projar nos pidió que pusiéramos en marcha esta línea. En principio lo que se pretendía era ver qué posibilidades tenía el cultivo de higueras cultivándolo en sustrato con sistemas de cultivo sin suelo,
en esa modalidad de superintensivo. Y bueno, en ese momento lo pusimos en un invernadero, que incluso por definición no es un invernadero, es un multitúnel, en el que la cubierta es una cubierta de malla de 14 por 12 hilos por centímetro cuadrado de polietileno transparente. Aquí veis la imagen de ese multitúnel. De él aprovechamos los 2 primeros túneles o 1 y medio para este cultivo de higueras. Y como veis aquí, la idea era probar los diferentes contenedores. Ahí veis cuando se trasplantó cuál era el tamaño de la planta. Aquí también contamos con la colaboración, como también ha dicho Francisco antes, de Paco Boix, que es un gran experto en el cultivo de la higuera. Nos facilitó estas plantas, nos ayudó pues, a decidir qué variedades podían ser las más interesantes. Y como ven aquí, pues se utilizó el Easy Planter, que es una mezcla de fibra de coco, 20% de fibra de coco normal y un 80% de chip. Luego un contenedor de 40 litros, maceta de 25 litros, en donde hay una mezcla de turba rubia, fibra de coco y perlita. Y como testigo, en vez de plantarlo en el suelo, pues esa misma maceta se rellenó utilizando el suelo que teníamos en el propio centro. El marco de plantación siempre es mejorable, el que pusimos, aprovechamos en el invernadero la estructura que teníamos pensada para cultivo de hortícolas, en este caso tomate, ¿no? De manera que nos quedaba 1,5 metros entre hileras y unos casi medio metro, 0,63 metros entre plantas. Como digo, la planta llegó con un GICI y la densidad de plantación fue de unas 10.000 plantas por hectárea. Esta es la solución nutritiva que empleamos en el manejo del cultivo. Podemos variar un poquito, pero en definitiva es eso que estáis viendo, similar a la de cualquier cultivo hortícola. O siguiendo las referencias de Schoenebel y Straver, pues nos fuimos a un cultivo de frutal. Y yo siempre digo que este cultivo lo hemos manejado pues, lo más parecido posible a un cultivo, por ejemplo, de berenjena. Aquí veis cuando la planta tenía un cierto desarrollo, se despuntó. Aquí veis pues, bueno, cómo se va podando cuando llega el invierno, los hilos que van sujetando la planta. Y en esta primera imagen lo que he querido ha sido mostrar de manera resumida qué calendario de higos, porque aquí lo que estáis viendo ahora voy a exponer los resultados de Dalmatí y lo complementaremos con el resto de variedades con las que hemos trabajado. Pero uno de esos resultados interesantes ha sido la propia variedad de Dalmatí, que Margarita también nos la ha presentado. Recordar que esto se pone en marcha el 17 de mayo con la plantita que antes os he enseñado, ¿vale? Y estas plantas empiezan a crecer, se despunta, rebrota. El primer año no teníamos el criterio demasiado claro, dejábamos 3, 4 brazos, pues lo que veíamos que la planta más o menos podía llevar. El criterio ahora es 6 brazos por metro cuadrado, que es un poco el criterio que estamos empleando. También se están haciendo algunos estudios de densidad de plantación o de brazos. Y en ese primer verde empezamos a recolectar el día 5 de septiembre y finalizamos la recolección el 7 de enero. Era curioso, nosotros en noviembre, una plantación vecina que teníamos aquí, ya veíamos cómo caía la hoja y nosotros en esa fecha todavía teníamos la hoja perfectamente verde. Insisto, no es un invernadero con cubierta de plástico, sino de malla. Y bueno, pues continuamos al año siguiente. Hablo ahora de producción de higo solo, luego vamos a ver la de brevas también, porque esta variedad también es bífera. Lo que ocurre es que las brevas que hace no es una variedad especialmente apta para hacer brevas, ¿no? El segundo año la recolección de higos empezó el día 10 de julio y llegamos hasta finales de diciembre. Y bueno, os adelanto ya qué nos ha ocurrido este año, ¿no? Este año pues se ha retrasado en relación al año pasado el inicio de recolección, que se ha iniciado el día 4 de agosto y ahora mismo estamos en plena recolección. Aquí veis los números de Dalmatí. Como aquí, esto os va a marear un poquito, estos son los números del año 2019. Os lo voy a enseñar en forma de gráfico que yo creo que se aprecia mucho mejor. Aquí veis la diferencia entre el Easy Planter, que era lo que queríamos estudiar, la maceta del sustrato y la maceta rellena de tierra. Veis aquí acumulado en los diferentes colores, el color verde es el acumulado en el mes de septiembre. En octubre veis que aquí pues, no hubo un exceso de producción,
Continuamos en noviembre y bueno, pues se aprecia como diciembre, en el primer verde, fue el mes en el que mayor cantidad de producción se obtuvo. Esto es producción comercial. Producción comercial, como veis, el mejor de los planteamientos, pues llegamos a unos 9.000 kilos por hectárea. Hablo de meses después de haber puesto una plantita de unos centímetros. Esta es la producción de destrío. La producción de destrío era también mayor en el mes que más produjimos, también en el mes de diciembre, frutos agrietados, hemos tenido algo de podrido. Este año en concreto pues tenemos un problema importante como consecuencia de lluvias torrenciales que hemos tenido. Y aquí sería, pues uno dice, bueno, si fuera muy bueno, quiero saber qué potencial productivo tengo, ¿no? Y ahí vemos que existe, considerando la producción comercial y la de destrío, que a mí no me gusta ver eso, pero ya digo, como potencial es interesante verlo, pues llegamos incluso a 14.000 kilos. El peso medio de esos frutos fue en el mes de septiembre los primeros frutos de unos 50 gramos, en octubre esos frutos llegaron a 70 gramos, para luego en los meses, digamos, casi de final de otoño-invierno, volver a un calibre de unos 50, y en enero, que fue una única recolección, después de Reyes, de 40 gramos. Aquí vemos el resultado del año 2020, una vez más en cifras, igual que lo he mostrado antes, pero lo voy a mostrar otra vez en forma de gráfico. Esta es producción de higos. En este caso fue un poquito mejor el Easy Planter que en la maceta, aunque no vemos apenas diferencias. Y vemos, esta es la recolección del mes de julio. Aquí el mes que destacó, más del 50% de la producción se recolectó durante el mes de agosto. Aquí vemos la producción de septiembre, serían unos 10.000 kilos, de octubre, y llegamos, como he dicho antes, a noviembre. Bueno, hay que destacar, en ese año 2020, la producción comercial de higos, llegamos cerca de los 70.000 kilos por hectárea. Esta es la producción de destrío. Vemos que aquí destacaba la producción de destrío de agosto porque fue el mes más productivo, y diciembre, en donde pues, bueno, los frutos ya empezaban a perder calidad, y la producción de destrío pues, en torno a en el sustrato más productivo 8.000 kilos, 4.000 si consideramos los dos, pues superamos los 75.000 kilos por hectárea. Aquí vemos que ese segundo año el calibre fue bastante mejor, 80 gramos en el mes de julio y por encima de los 75 en el mes de agosto. En septiembre ya baja el calibre a unos 60, por encima de 60 gramos, octubre ya por bajo de 60, en noviembre recuperamos el calibre, y en diciembre únicamente se recolectó frutos procedentes del cultivo en suelo, en tierra. Siempre llevaba más retraso, iba más lento que el cultivo hecho en sustrato. Bueno, y aquí tenemos los resultados que hemos adelantado, hemos querido lanzarlo un poquito como novedad dentro de este año. Como producción comercial no hemos sacado la de destrío, porque mi compañero José esto lo ha sacado del horno esta misma mañana. Hemos puesto solo la producción comercial y, hombre, uno entiende que aquí el sistema ha perdido algo de fuelle. Tengo que decir que a raíz de estas tormentas, de estas lluvias torrenciales, la semana pasada tuvimos una lluvia de 20 litros que cayó de golpe, seguida una de 50. En los sistemas de cultivo sin suelo nos gusta ir reteniendo la planta a base de control de la conductividad eléctrica, pero esas lluvias por encima de la malla genera un lavado del sustrato, y detrás, pues como ocurre con la cereza u otros frutales, produce un agrietado, y ese agrietado luego nos lleva a pudrición de frutos, que está siendo un caballo de batalla a tener en cuenta durante esta campaña. Pero aquí veis pues, que estamos situados ahora ya mismo en unos 14.000 kilos por hectárea de producción comercial. Aquí vemos, considerando qué ocurre si en una dalmatí recolectamos brevas e higos, y volvemos un poquito atrás, y nos vamos al año 2020 y el año 2021. Veis que sí se consigue producción de brevas en torno a los 1.200 kilos por hectárea, y de higos 60.000. Cuando este año cogimos higos y brevas, produjimos menos que si solo íbamos a la modalidad de higos. Y esta campaña hemos cogido en torno a los 1.900 kilos por hectárea de brevas y llevamos ya
unos 27, casi 28.000 kilos por hectárea de higos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que estamos es una vez más mostrando, repasando, pero lo que estoy haciendo es una comparación de qué es lo que nos ocurrió, porque desde el principio no solo plantamos dalmatí, sino que pusimos otra variedad que era cuello de dama negro. Alguien preguntará, ¿y este sistema funciona igual de bien para todas las variedades? Pues esos son los extremos. En dalmatí el sistema, pues estamos viendo que funciona muy bien, pero en cuello de dama negro, que es una variedad muy vigorosa, en entrada de producción tardía, con problemas de una sensibilidad agrietado importante. Aquí vemos frutos de buena calidad, pero el primer año tuvimos una pérdida de producción importante por ese agrietado. Pues vemos, recuerdo que en dalmatí empezamos a recolectar el 5 de septiembre y estuvimos hasta el 7 de enero. Y en cuello de dama negro empezamos a recolectar el 7 de octubre y finalizamos en la misma fecha. Aquí vemos qué es lo que ocurrió el año pasado. El año pasado en dalmatí, recuerdo que para higos empezamos el 10 de julio y finalizamos pues eso, a final de noviembre, y en cuello de dama negro pues prácticamente finales de julio y llegamos igual que en este caso. Pero así como en dalmatí estábamos con el año pasado, estuvimos con un rendimiento de fruta comercial en torno a los 70.000 kilos por hectárea, en cuello de dama negro el fruto era de muy buena calidad, pero nos quedamos con unos 7.600 kilos por hectárea. Que, bueno, si lo comparamos con lo que antes estábamos viendo de producción de campo y pensar que esto es segundo verde, pues está bien, pero no es lo que pretendemos con estos sistemas de producción superintensiva. Visto el éxito de este sistema de producción, quisimos analizar otras variedades, a ver cómo se comportaban otras variedades, y esto el año pasado las plantamos el 8 de mayo, ahí veis la fecha de plantación, y pusimos en marcha variedades como San Antonio, Del Rey, Negra Cabezuela o Albacor, que Margarita también las ha comentado, y también introducimos Brown Torquay, ¿vale? Y aquí veis los resultados de, evidentemente, ese primer año, el 2020, en donde lo único que cogimos fue higos. Veis aquí San Antonio con una producción de unos 4.700 kilos por hectárea para cada uno de los meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Banane destaca, nos fuimos a unos 12.500 kilos por hectárea ese primer año, y de los que la mayor parte se recolectaron durante el mes de noviembre. O Brown Torquay, que ya pues apunta aquí como una variedad productiva, interesante. Tiende, aquí veis la imagen de Brown Torquay, tiende a abrirse por bajo, tiende también al agrietado, hay que llevar mucho cuidado en el manejo, pero una vez más, producción muy importante durante el mes de noviembre. Aquí muestro qué es lo que ha ocurrido, sobre todo a nivel de calendario, durante este año, el 2021. Y vemos que entre las variedades más precoces en relación al tema de brevas, tenemos San Antonio, empezamos a recolectar el 25 de mayo, terminamos el 14 de junio y veis ahí que el 7 de julio continuamos con la producción de brevas. Cuando dejábamos para higos, en vez de dejar ramas largas, ramas evidentemente del año anterior, se hacía una poda rebajando la planta y veis que eso provoca un retraso importante. En este caso en San Antonio, en vez de empezar a coger higos el 7 de julio, hemos empezado el 2 de agosto. Aquí veis Brown Torquay, el periodo importante de recolección de brevas, desde el 25 de mayo hasta principios de julio. Y bueno, aquí veis ya cuando empezamos a recolectar los higos. Aquí en Brown Torquay no se ve tanta diferencia entre el inicio de recolección de higos en la modalidad de bífera o en la modalidad únicamente de higos. Aquí veis lo mismo en Del Rey. En dalmatí veis un periodo más corto de recolección de brevas y empieza un poquito más tarde. Y una vez más, la diferencia de inicio de recolección, Francisco también lo ha dicho en sus experiencias, en sus trabajos. Aquí empezábamos el 21 de julio y en este caso en la modalidad en donde se hizo una poda de rebaje el 4 de agosto. Aquí veis el comportamiento de albacor, de banane y de negra cabezuela. De aquí vemos en este gráfico el avance de cómo vamos a nivel de producción. Y una vez más pues destaca
la Brown Torquay. Brown Torquay está yendo muy bien este año, donde hemos recolectado en torno a los 10.000 kilos por hectárea de brevas, y cuando juntamos brevas y higos, pues estamos en unos 55.000 kilos por hectárea. Esto sería, en todos ellos, es planta de segundo año. El único que hemos dejado aquí para poder comparar es Dalmatí, que esto sería de tercer año. Pues veis aquí la producción cuando consideramos brevas e higos, y solo si son higos estamos en unos 25.000. San Antonio destaca por la producción de brevas, ha dado una producción de brevas cercana a los 20.000 kilos por hectárea, y cuando van junto la planta en la que hemos aprovechado brevas e higos, estamos cerca ya de los 50.000. ¿Vale? En cambio, cuando rebajamos esa planta, dejamos que rebrote, pues en este momento su producción ha quedado bastante baja. Eso le ocurre también a Albacor, Negra Cabezuela. Fijaros, Dalmatí se le ve más productiva. En cualquier caso, a cualquiera de ellas aún le queda tirón. Bueno, algunas conclusiones que quiero comentar por encima, y es que destacar la entrada de producción precoz de este sistema de producción. La entrada precoz me refiero que el mismo año que plantamos ya estamos recolectando higos en este caso. El superintensivo en contenedor con Easy Planter, pues durante el segundo año es el que parece que mejor ha funcionado. Hemos llegado en un segundo año solo en producción de higos a hacer unos 68.000 kilos de producción comercial. Estamos cercanos a los 70.000 kilos por hectárea. Y de estas experiencias, cuando uno ve el calendario y juega con él, pues lo que ve es la importancia que tiene el periodo de recolección. El primer verde ya estuvimos en 4 meses, en el segundo vemos que tranquilamente llegamos a los 5 meses, y cuando empezamos a combinar fechas de plantación, incluso variedades, vemos que existe la posibilidad de estar recolectando higos o brevas durante un periodo de 7 meses. Vemos que destaca la producción de brevas en la variedad Brown Torquay y San Antonio, y de higos en Brown Torquay y Dalmatí. Y bueno, esto es la experiencia que estamos viviendo y que os hemos querido contar, acercándoos a los resultados de estas experiencias que, bueno, le digo, hasta sacadas del horno hasta fecha de hoy. Sí, porque nos queda, Carlos, todavía todo el otoño y parte del invierno de este tercer ciclo y del segundo año de las otras variedades. O sea que hay ahí todavía bastante cosecha que recolectar, y unos resultados, la verdad que si vemos un poco lo que han comentado anteriormente, tanto Marga como Francisco, estamos con niveles de rendimiento en torno al casi el triplicar la producción, ¿no? En tan solo, vamos, en 2 años, vamos, en un cultivo que normalmente al aire libre está tardando 2 o 3 años en dar los primeros frutos. La verdad que los resultados son impresionantes. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, también. La verdad que tenemos tiempo para preguntas. Hay varias preguntas en el chat. Voy a ir lanzándolas. En principio, pues conforme vosotros mismos, en vuestro conocimiento y con vuestra comodidad, pues vais respondiendo a lo que vaya surgiendo, ¿vale? Ya ir comenzando. Preguntan por aquí cuántos años de producción, pregunta Alberto, ¿cuántos años de producción puede tener una higuera en intensivo? O sea, me imagino que será pues, de la vida media de una plantación en intensivo, ¿no? Que hasta cuándo más o menos se puede mantener. No se te oye, Paco. Tienes que abrir el micro. Ahora. Margarita. En intensivo, pues en intensivo Marga, mínimo 15, 20 años seguro, incluso más, 25, 30 en intensivo. Pues nosotros tenemos aquí plantaciones de hace 20 años y están bien, están todavía que producen, o sea que no hay problema. En intensivo, marcos de 5x5, no en superintensivo, en intensivo. Sí, nosotros las proyecciones que tenemos, digamos, como empresa, con las plantaciones que iniciamos de superintensivo, de 3 por 1,5, las calculamos para 15 años. Es la perspectiva que tenemos. Y nosotros normalmente como entidad financiera siempre también nuestros
Nuestros resultados van a amortizaciones en plantaciones frutales a 15 años, o sea que es lo normal. Muy bien, continuamos. A ver por aquí. Están preguntando por las presentaciones varios, que en principio por la grabación estará una vez que se edite disponible. Por ahí también se ha puesto en el chat para todos los que quieran. Incluso pues también la pueden solicitar a través de la dirección de correo que también aparece por ahí. Por aquí preguntan también cuál es el coste del metro cúbico de agua de riego en Extremadura. En Extremadura no tiene, vamos, Paco, es que no se paga el agua. De todas formas, lo que hay que indicar que nosotros en las plantaciones, tanto intensivo como en superintensivo, el volumen de agua, ahí lo he indicado en la presentación, están en torno a los 3.500 metros cúbicos por hectárea. O sea que es un volumen de agua bastante inferior a otras especies en superintensivo. A un almendro o a un nogal o cualquier otra especie no tiene nada que ver, o sea que es un volumen de agua relativamente bajo. Y el coste en Extremadura, el agua no, Paco sabrá, pero Nosotros no. nos vamos, el coste no te lo podía decir ahora mismo, la verdad, porque no lo sé, pero nos vamos a unos 5.000 metros cúbicos por hectárea al año. Un poquito más. Quien ha hecho esa pregunta que me escriba y miro las cuentas y le respondo. También preguntan el precio medio que recibe más o menos el agricultor. El precio, pues el precio es muy variable dependiendo de la fecha, dependiendo del calibre, dependiendo de dónde se venda, pero quizás un precio medio en seco, dependiendo, a lo mejor este año está en torno a 1,20 o 1,30 euros kilo, y el fresco, pues dependiendo, es que aquí vienen muchos fruticultores y puede rondar en torno a 2 y pico, 3 y pico. Aquí hay fruticultores que incluso los comercializan a un precio bastante más superior, pero depende del mercado final que tengan, los distribuidores que tengan. Sí, como es lógico. Así de estándar yo te diría que entre un metro, 1,70 € y 2,40 € aproximadamente. Muy bien. También comentan por aquí alguna pregunta relacionada con los costes de mano de obra. En concreto dice que cuántas hectáreas recolectan en un día y qué producción comercial por día. Entiendo que será más que cuántas hectáreas en un día, será el personal, el rendimiento por persona, ¿no? Que se podrá obtener. O cuántas personas necesitamos, entiendo, en un pico de producción para recolectar una Claro, es que hectárea. la hectárea, pues, ahora mismo depende. La respuesta siempre depende. Depende del momento. Obviamente, las plantas tienen una distribución normal cuando producen, ¿no? Empiezan flojas, luego entran a tope y luego va disminuyendo. Entonces no es lo mismo en una fecha que otra. Pero bueno, para que tengas un coste de un promedio de recolección por trabajador que esté en torno a las 150 kilos diarios, te puedes dar con un canto en los dientes, por decirlo así. Cuando tenemos mucha fruta que recolectar, ¿no? Cuando tienes muchas Muy frutas, bien, te aquí puedes quedar el día. lanzan también por aquí una pregunta, dice, en mi zona, dice, en el norte de Alicante, y a nivel particular, dicen que las higueras parecen funcionar muy bien sin ningún aporte de riego. ¿No sería lógico, si pensamos en las tendencias en cuanto a la reducción de los consumos de agua, cultivarlo de esta forma, sin aporte, asumiendo que la producción será menor? Aquí está claro que la rentabilidad es la que va a mandar, ¿no? Claro, si te vas a dirigir a un mercado muy selecto, certificado ecológico, un poco más por esa línea, puede ser, pero es que según nuestra experiencia, bueno, Margarita y Carlos saben mucho más de eso. Bueno, en mi caso, multiplica por 3 el aporte de riego. O sea que Luego dependerá un poco pues, de esa disponibilidad de agua, que no en todos los sitios pues, Claro. es igual, claro. lógicamente. Y la eficiencia en el uso y la productividad de la misma. Si es un Preguntan valor por aquí, añadido para el producto, merece la pena. Pero, ¿la variedad en invernadero es diferente a la del aire libre, Carlos? Juanjo, tú sabes que yo especialista en higueras no soy. Yo, aquí estando Francisco y Margarita,
Hoy lo que me toca es callarme y aprender. Pero evidentemente, hombre, en general lo que estoy viendo es que existe una cierta correlación. Cuando te hablan de que también conocemos pocas variedades, cuando te dicen una dalmatí es muy productiva, que ya Margarita lo ha dicho, pues en invernadero está siendo muy productiva. Cuello de dama negro, pues cuando hablas de la gente que en Cataluña, por ejemplo, la produce mucho esa variedad en la zona de Lérida, pues ya te dicen que allí para hacerla producir pues no tiene más remedio que hacerla sufrir recortándole riego porque es una variedad excesivamente vigorosa. O sea y es un poco lo que nos ocurre también. El tema es cuál se adapta, como he dicho antes, a estos sistemas de producción dentro de invernadero y cuál pues posiblemente queda entrecomillado, ¿no? No apostaríamos por ubicar esa variedad en este sistema superintensivo. Sí, lo que está claro es que ahora mismo pues, lo que estamos haciendo es probando con el material que hay disponible, que obviamente pues, no hay una específica para invernadero y de lo que se trata es de determinar cuáles de ellas se pueden adaptar mejor a esas condiciones. Sí, aquí Margarita también hablaba de la existencia, perdona, de variedades o patrones que son enanizantes o que reducen el vigor. Pues bueno, se podría a lo mejor estas variedades muy vigorosas ver qué tal funcionan. No sé si lo habéis probado, Margarita, con... No, todavía no. Tenemos, o sea, que es un ensayo que vamos a empezar a establecer en campo porque hemos visto eso, variedades que hemos seleccionado porque son pequeñas de tamaño, poco vigorosas y quizás pues con variedades como la cuello dama que tiene un vigor fuerte, pues puede funcionar en invernadero mejor o podría funcionar. Habría que probarlo, claro. Eso habría que probarlo. La dalmatí es que se adapta muy bien porque es muy poco vigorosa y la brown turkey también. Y además el sistema de producción es que en cada rama pues tienes un higo, en cada hoja un higo, un higo, un higo. O sea, que también el sistema de producción de esa variedad es distinta a, por ejemplo, a la que has nombrado, a la col de Dan, porque la que se cultiva en la zona de Lérida es la col de Dan, es diferente, que es unífera, a la cuello de dama que es bífera. Luego destaca, por ejemplo, en San Antonio, como curiosidad, cuando nos daba las brevas, llegaba a dar hasta 2 yemas, o sea, dos infrutescencias en cada yema. Sí. En yema que en el año anterior había dado un higo. Sí, hay variedades. La cuello dama blanco también suele dar dos higos en cada yema. La San Antonio tiene muy buena producción de breva y de muy buena calidad. Muy bien, continuamos, que no para de haber nuevas preguntas. Comentan aquí cuáles son los costes de recolección por kilo. Entiendo, no sé si se refiere a invernadero o a cultivo al aire libre y de confección. Y esto sí que es de invernadero, que ¿cuántos grados Brix tenían los higos recolectados en noviembre, Carlos? Este año estamos haciendo un seguimiento más exhaustivo de la evolución de esos higos. En noviembre todavía la calidad era buena y creo que en algún momento llegamos a 15 grados Brix. Y en diciembre ahí es donde a veces aparecía algún higo que tenía un cierto aspecto así acorchado. Ya cuando viene el frío sí que la calidad se viene abajo. Pero, como digo, este año estamos haciendo seguimiento en diferentes meses a lo largo del cultivo, vamos midiendo los grados Brix. Lo que ocurre es que hay variedades como el cuello de dama negro, que para mí es el coi de dama. Todavía no hemos conseguido... Bueno, hoy he probado yo uno, pero estamos empezando ahora a recolectar. Y preguntan también por aquí, Francisco, ¿a qué mercado dirigen en dalmatí? Normalmente, ¿qué mercado es el que... la variedad de dalmatí, ese tipo de higo hacia que más lo solicita? La variedad de Almatí, dices. Sí. Bueno, pues como cualquier otro, ¿no? Que yo sepa, en el norte de Europa se está trabajando con ella. Pero bueno, ya en España hay varias plantaciones comerciales de Almatí. Creo que también en la península es cada vez más fácil encontrarla. Sí, que no es
diferente a priori de las demás para que tengan unos canales específicos perfecto. Luego preguntan aquí también si hay diferencia en cuanto a la calidad de la producción en invernaderos forzados frente al cultivo de temporada en el exterior. Es un tema a contrastar, ¿eh? Yo estoy convencido de que estos sistemas forzados hay que hacerle también un manejo en el que con incremento de salinidad en el sustrato al final consigamos un producto de más calidad, ¿eh? Pero hay que hacer ese manejo específico para acercarse al producto producido al aire libre. Por semejanza, en la parte de cultivo bajo malla o de bajo invernadero que estamos desarrollando, vemos que para conseguir un higo sabroso, de calidad, hay que apurar en la recolección. Hay que dejar que incluso se quede algo blando, y eso va en detrimento luego de la poscosecha. Pero estoy convencido de que al final, si comparásemos una higuera de secano sin regar, de regadío, y en cultivo sin suelo, pues vamos a ver diferencias. Muy bien. Habla de si también comenta que si los rendimientos son reales y comercializados o extrapolados del campo de experiencia. Lógicamente, lo que son los ensayos en invernadero pues son resultados extrapolados de las experiencias que estamos realizando allí. Sí. También preguntan por aquí por qué la variedad albacor se buscan solo higos y se produce menos por hectárea que si se buscan higos y brevas. Bueno, eso nos ha pasado no solo en albacor, ha pasado en alguna más, ¿eh? Cuando vamos a higos y brevas, generalmente, si se va, hemos visto de todo, ¿eh? Habría que analizar, habría que volver al gráfico y ver cómo se comportaban. También es cierto que cuando pusimos las variedades nos han caído bajo del canal de desagüe del multitúnel ese y se han quedado en una situación, podríamos decir, desfavorecida respecto al resto. Nos gustaría, no sé, a lo mejor hacer un ensayo con una buena hectárea de invernadero. Incluso a mí, una de las cuestiones que nos planteamos es el construir una estructura en donde tuviésemos una malla y la posibilidad de automatizar la colocación del plástico. Un modelo como el que tú tienes en Papaya, Juanjo, ahí en las palmerillas. De manera que cuando viene la lluvia, cerramos y evitamos que esa lluvia torrencial, esa lluvia de lavado, en un momento dado nos pueda fastidiar la producción por la propia lluvia en sí o por la interacción con el lavado que produce y, por lo tanto, el posible luego agrietado en los frutos. Al final, ese tipo de estructuras que sean mixtas, que me permitan proteger el cultivo cuando las condiciones son adversas, tipo invierno, por las precipitaciones y demás, y que luego en el verano pues sean como una malla que me mejore mucho las condiciones para frutales, que son cultivos perennes que están ahí durante varios años, pues son claves. Y bueno, pues ojalá podamos hacer esa tarea, Carlos. Vamos a ver, más preguntas. Hablan de niveles de fertilización para este cultivo. Yo creo que todavía es pronto para hablar de ello, pero sí nos comentan que sí hay algún nutriente importante. Has comentado, Carlos, que en principio está haciendo el manejo pues, un poco como con la hortícola, tipo berenjena. Y no sé si hay algo más Yo ahí, Juanjo, haría publicidad de la herramienta de fertilización que tenemos en Plataforma Tierra, en donde uno, si tiene un análisis de agua y tiene un análisis de suelo, una de las cosas importantes que le aporta esa herramienta es que te dice qué nutrientes va a poder obtener la planta por el tipo de suelo que se tiene y sabiendo el consumo de agua, 3.000 metros cúbicos o 5.000 que nos están diciendo Marga y Francisco, pues con eso, si tenemos una cierta contaminación de nitratos o tenemos calcio, la herramienta considera los kilos de esos nutrientes o de esos elementos que lleva el agua de riego o, como digo, el suelo, o si hemos estercolado, incluso nos considera la movilización durante el primer año de esos nutrientes y la verdad es que llama la atención, pues nos asombramos y es grato ver que en ocasiones, en función de esa calidad de suelo, agua y aportes como enmiendas, hay veces que lo mejor casi es ni siquiera abonar.
Preguntan también aquí si hay algún material, bueno, tienen interés sobre todo en ver la diferencia que hay entre una poda orientada a la producción de brevas y a la producción de higos. ¿Cuáles son las principales diferencias en el manejo a la poda si vamos orientados a producción a breva o a higo? Entiendo con una variedad bífera, claro. Eso está muy claro y yo creo que en nuestro caso está clarísimo, en la producción superintensiva, pero yo creo, Francisco ha presentado unas imágenes, unas fotografías de la producción en vaso y de las dos fórmulas en donde se veía de forma muy clara. Es decir, que si lo explica Marga o lo explica Francisco, pues quedará más claro. Bueno, creo que Margarita igual lo va a explicar mejor que yo. El que la producción para breva o para higos, bueno, pues Sí. la breva se desarrolla en la madera del año anterior. Pues si tú haces mucha poda en invierno, pues lo que estás es quitando producción de breva. Entonces tiene que haber, en las variedades que son bíferas, pues tiene que haber un equilibrio, unas ramas las podamos menos para tener la producción de brevas, en otras se podan más para la producción de, o sea, hay que mantener ahí un equilibrio. O incluso lo que se utiliza es, lo que se suele hacer es también, en el caso, en algunas variedades, pues después de recolectar brevas, podas, y en los crecimientos de ese año vas a tener al año siguiente las brevas. Entonces depende un O sea, poco que también cambia de la variedad. no solo la forma de podar, sino también la época de poda, ¿no? Claro, claro, las dos cosas. Y si es solamente para producción de higos, pues aunque podes mucho en invierno, bueno, pero si podas mucho en invierno es lo que ha mostrado Paco en la fotografía, que luego ahí se retrasa la Claro, ahí te puedes producción. pasar. No te puedes, y sobre todo dependiendo también de la variedad. Es Exacto. que tienes que conocer muy bien la variedad. Depende mucho de la variedad, porque tú Tiene que retrasas saber. la brotación, vas a vegetar mucho y hay luego variedades que sufren mucho la inversión térmica. Cuando los días se acortan y ya no son tan calurosos, dejan de producir drásticamente, como puede ser el caso de calabacita. Otras, por ejemplo, como col de edad negra, casi que empiezan a producir en esa época del año. Entonces sí que aceptan esas podas más agresivas. Entonces volvemos a lo mismo siempre. La variedad tiene que ser casi que la piedra central de todo el planteamiento agronómico y del manejo. Sí. Estoy abriendo otro chat que habla de preguntas y respuestas, que lo tenía aquí un poquito abandonado, y preguntan por aquí, dice, ¿los pies femeninos fructíferos carecen de flores masculinas en el interior del cicono? ¿Los que, cómo, perdón? Dice, los pies femeninos, que son Sí, las fructíferos, higueras femeninas. Ujú. carecen de flores masculinas en el interior del cicono. Sí. Sí, ¿no? Vale. Aquí Minerva también, no, Minerva pregunta para Francisco Valas, dice, ha hablado de cultivos mixtos con higuera, ¿cuáles serían? El Está olivo, hablando sobre todo de olivo, principalmente. ¿no? Y la Y vid olivo también. con higo paseco y con vid también algo. Pero vamos, lo que yo conozco principalmente aquí en nuestra zona es con olivo. Higo seco, ¿con qué se combinaría mejor desde el punto de vista de calendario de trabajo? Preguntan por aquí. Bueno, parecido, porque cuando termina, igual el olivo, hombre, la vendimia, por ejemplo, aquí ya ha empezado y los higos se van a terminar de recoger hoy porque ha caído una tromba de agua tremenda. Pero si no, se podrían haber solapado a lo mejor una semana o dos, mientras que la aceituna todavía tardará esa semana o dos extra. O sea que creo que se solapa mejor con Con el higo, olivo. con la higuera, con el olivo. La verdad que hay sigue habiendo muchísimas preguntas, no creo que podamos darle pie a todas. A ver si hay aquí alguna más sobre temas de fertilización, el manual. Hablan aquí también temas de reproducción o de multiplicación de la higuera, si hay alguna recomendación especial. Normalmente la multiplicación de la higuera se está haciendo con multiplicación vegetativa, ¿no? Sí. Estaquillado leñoso Sí. y sobre todo madera de 2 años mejor que madera de 1 año porque la madera está poco lignificada y se observa la médula en la madera más joven. Entonces, las estaquillas de madera de 2 años funcionan mejor. ¿Y alguna especial para el tema de enraizamiento? ¿Se utiliza algún tipo de
de hormona o, De hormona. o de manera natural? Cualquier usina comercial haciendo indolbutírico va a funcionar bien. Un buen baño, sí, Sí. higienizar mucho las estaquillas, eso sí haría yo hincapié, hacerle un buen lavado antes de la estratificación. Ujú. Y Sí, luego con 500 auxiliar. partes por millón de IVA es suficiente. ¿Durante cuánto tiempo? La inmersión. La inmersión, pues nada, 2 o 3 minutos. Ah, dos- Igual que ajá. sí. Y bueno, y si no se utiliza, la verdad que las higueras en general, bueno, también depende de la variedad. Por ejemplo, San Antonio no enraiza muy bien. Es que Sí. todo depende de la variedad, volvemos. Pero en general es una especie que estaquilla bien. Sí, muchas veces tiras por ahí los restos de poda y te están saliendo en planta. Sí, sí, pasa como con la uva, ¿no? Cuando te encuentras los sarmientos que luego van brotando por el suelo. Dice, ¿qué variedades son las más tardías para la producción de higo en el calendario de recolección? La variedad más tardía son la Golden Negre, que es la que se produce en Alguaire. La de Rey también es muy tardía, en brevas y en higos. Hay otra que se llama Oñigal, que también es tardía. Así de las que son comerciales, esas son las 3 más tardías. Y hablan de si es factible el cultivo en ecológico para la higuera, Sí, de hecho hay empresas, vamos, obviamente, ¿no? sí, que se dedican. Sí. Aquí en Extremadura hay empresas que solo tienen ecológico, por ejemplo. Ujú. ¿Y hay una diferencia notable en cuanto a la comercialización, en cuanto al ecológico y al convencional? ¿Hay diferencias de precio notables o...? Hay el incremento, pero no hay la diferencia que se observa en otros cultivos, que puede ser un 40 o un 60% más el producto ecológico. La higuera puede tener a lo mejor un 20 o un 25% más de precio por ser ecológico, lo cual también es razonable porque producir en ecológico higuera tampoco es un incremento tan grande en costes con respecto al convencional. Es sobre todo las labores de suelo, de herbicida y todo esto. Hay que desbrozar más. En temas de rendimiento, como normalmente en ecológico son los sistemas más de secano y tal, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? No penaliza el tema del ecológico, ¿no? No es tan drástico, efectivamente. Como en otros cultivos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, está muy bien. La verdad que muchísimas gracias. Ya veis que el interés que habéis despertado y que habéis suscitado, he visto en algunos momentos más de 120 participantes conectados, lo que está muy bien para las fechas todavía en las que estamos de verano. Y bueno, pues esto es nada más que el principio de que seguiremos hablando de este cultivo seguro porque, como veis, está despertando gran interés. Muchísimas gracias, Marga, Gracias. Paco, Carlos. Un placer. Y bueno, pues que lo dicho, que estamos en contacto y seguro que a raíz de esto tendréis un poquito más de trabajo gracias a nosotros. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Un saludo a Gracias a todo el vosotros. mundo. Hasta luego. Adiós. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.